Buenos días. Último tema de la biomecánica en el entrenamiento. Es muy particular porque los entrenadores, cuando empezamos a entrenar a un alumno o tenemos que entrenar a un alumno, hacemos entrevistas y sesiones de reconocimiento motor, ya sean técnicas, propiamente dicho, como con sus clases de reconocimiento, como el entrenamiento con nuestros análisis de un alumno en relación a su movimiento. Ahora te planteo al inicio de esta clase, porque cuando tenemos que estudiar la biomecánica los entrenadores, tenemos que alejarnos mucho del concepto que lo estudian otras disciplinas, y esto ya lo he dicho en otras clases, sobre todo cómo enfoca la mecánica humana, la medicina, por ejemplo, con sus ramas, tanto la kinesiología como la traumatología. Nunca se tienen que olvidar que los entrenadores estudiamos biomecánica para realizar un mejor planeamiento del desarrollo de las capacidades motoras de un alumno, dado que la mecánica humana es la que produce el ejercicio y el ejercicio es el medio del entrenamiento. Digo esto porque vamos a empezar a estudiar el último capítulo, pero no solo el último capítulo, sino es el que funciona, y aquí viene mi pizarrón, ¿no? Es el que tiene funcionamiento sistémico. ¿Qué significa eso? El tren inferior empieza en esto que es la cintura pélvica, o sea, la pelvis, que está aquí, ¿no? Lo que está marcando mi cursor en este momento. En la cintura pélvica se apoya la columna, ¿ven? ¿Se acuerdan? Aquí empiezan de abajo hacia arriba, terminan, serían anatómicamente las vértebras lumbares, que son las últimas móviles, y después empieza el sacro y después termina en el coxis. Estos huesos que están sellados son los que se unen, en realidad uno de ellos, que es el sacro, es el que se une al tren inferior, en justamente la cintura pélvica. Ahí se apoya la columna, en nuestra cintura pélvica. Y en la columna sostiene a las escápulas. O sea que el funcionamiento del tren inferior no es independiente. Va a depender, él responde al estímulo que genera la columna y el tren superior como presión. Por eso es que la columna y el tren superior podrían desequilibrar a la cintura pélvica primero y a todo el tren inferior después. Y si eso ocurre, se va a producir lo que Leopold Buchot llamó las adaptaciones defensivas. Y el organismo va a gastar mucha más energía para mantener una de sus leyes, que también estudiamos, que es la ley del equilibrio. Todos los entrenadores estudiamos porque nuestras clases, sobre todo el área de desarrollo de la fuerza, pero todas nuestras clases en particular, están pensadas para armar planes de ejercicio. Y los planes siempre implican orden, implican jerarquización. Por eso es que Tudor Bompa nos enseña a empezar por el eje de la postura, que es el centro del cuerpo, para desarrollar los planes de entrenamiento. El capítulo que tenemos que estudiar hoy es el tren inferior, pero lo vamos a estudiar pensando todo el tiempo que tiene un funcionamiento sistémico en el ejercicio. O sea, nosotros no vamos a estudiar la anatomía del tren inferior, que es meternos en cada uno de los accidentes anatómicos. Tampoco de manera específica su fisiología, que la vamos a tocar, pero no es que nos vamos a detener, sino que tenemos que estudiar la fisiología del ejercicio. Cuando se sienten con el apunte, cuando escuchen la clase las veces que hagan falta, siempre tienen que pensar que están aprendiendo y tienen que tener eso en su imagen mental, que están aprendiendo cómo se mueve el cuerpo para luego sacar la conclusión de cómo vamos a construir esos ejercicios. Lo primero que tenemos que aprender es que eso que se llama tren inferior está formado por 3 articulaciones. Y ahí nos vamos a meter en el segundo pizarrón. El tren inferior está formado por 3 articulaciones, en realidad, y una estructura, ¿no? Sería, la cintura pélvica es una estructura ósea, articulada efectivamente en la columna, ahora lo vamos a analizar. La cadera, que es la articulación que une a los huesos que forman a la cintura pélvica, se llaman huesos coxales, y son los que estoy marcando ahora, están de un lado y del otro, la columna los divide, y hacia un lado y hacia un otro tenemos una cadera, primero, que es la articulación de este hueso largo que se llama fémur, con este hueso que es el coxal. Segunda articulación, que es la rodilla, de ambos lados,
La rodilla es la unión del fémur con dos huesos, uno largo, la tibia, y otro es un hueso irregular, que está aquí, que es la rótula. O sea que este hueso largo se articula con esos dos huesos, con la tibia y con la rótula. Y por último, tenemos el tobillo. Nosotros no estudiamos específicamente los dedos, ya vamos a llegar allí, son importantes, porque esta articulación es la que permite la locomoción humana, ¿no? O sea, el movimiento a partir de la caminata, el trote, el salto y demás. El tobillo, que ya vamos a ver, son articulaciones de ciertos huesos del pie con la tibia y con el peroné, que son los dos huesos largos que lo unen con la rodilla con la cadera con la cintura pélvica, ¿ven? Funcionamiento sistémico. Y esto es también lo que va a determinar lo que Leopold Busquet llamó las cadenas musculares, que se desarrollan a partir del último músculo que tienen los deditos gordos y los deditos chicos del pie, con los demás músculos hasta llegar a la base del cráneo. La cintura pélvica, que es la primera articulación, tiene que ver con la pelvis. No olviden que ya lo hicimos con los otros accidentes anatómicos. Este gráfico que está aquí de pelvis les sirve simplemente para que ustedes tengan una referencia anatómica que le van a ir usando a medida de que van trabajando con ellas. O sea que no es que nos dedicamos, como les digo siempre, horas a ponernos a aprender de memoria cuál es el ilio, cuál es la espina, ciática, dónde está el isquio. No, no, lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos trabajando con ellas. Lo cierto es que cada mitad de la cintura pélvica, cada mitad de ellas, ¿por qué se llama cada mitad? Porque está de este lado una y de este lado el otro, divididas, ya vamos a ver, por la sínfisis pubiana y obviamente por este huesito que está aquí, que es el sacro. El ilion, cada mitad de la cintura está integrada por tres huesos. Aquí tenemos al ilio, en la punta dice arriba y al costado de la cadera. El pubis, que está aquí, que está abajo y adelante de la cadera. No olviden que aquí hay otro pubis y que aquí hay otro ilio, ¿no? Sí, por eso se tiene que tener siempre en cuenta que cada mitad de la cintura pélvica, lo aclara bien en la punta igual. Y el isquio, que está aquí, que está atrás, ¿ven? Este es el isquio. El isquio. Se lo ve de atrás, más que de adelante. Este es el isquio. Bien. Por eso en la referencia de la punta dice abajo y atrás. Estos huesos están separados en la primera infancia. Están separados. En los adultos se van soldando y forman una estructura única, por eso se llama coxal o hueso de la cadera. Un coxal, otro coxal. Un coxal, otro coxal. La cavidad pélvica está cerrado en su pared, lo nombraba antes, por un hueso que se llama, del hueso sacro, está situado entre los dos coxales, con los cuales se articula el sacro. Él cierra los dos coxales. La articulación formada por el sacro, que es una articulación, y el ilion, sacro e ilion forman una articulación, adelante y hacia atrás, anterior y posterior. Es una anfiartrosis, o sea, del tipo cartilaginoso. Tiene muy poco movimiento, pero tiene movimiento. Sostenida fundamentalmente por tres ligamentos fuertes. Nosotros vamos a trabajar ahora con los ligamentos. Ahora voy a volver sobre el tercer pizarrón, pero vamos a seguir aquí. Voy a marcar en dónde estarían los ligamentos. Esos tres ligamentos son muy fuertes. Esto es bien característica de teórico de entrenamiento, requieren de que la pelvis se esté moviendo todo el tiempo. De hecho, en la vida cotidiana, cuando somos chicos, movemos mucho para producir el movimiento del tren inferior a la pelvis, pero a medida que vamos creciendo y cuando los huesos se van sellando, cada vez los movemos menos. Cada vez el coxal se va haciendo más sólido, se va separando mucho del movimiento de la columna, y estos ligamentos empiezan a enfilosarse. Tenemos, los nombres son fáciles de aprender porque tienen el nombre de la articulación, sacro-ilíaco. O sea, une el sacro con el ilio, ¿no? Sacro-ilíaco, están aquí, lo estoy marcando en este momento. Sacro-ilíaco, en este caso sería el sacro-ilíaco posterior y este es el sacro-ilíaco anterior. O sea que tenemos sacro-ilíaco en la parte anterior y sacro-ilíaco en la parte posterior, uno de cada lado. Un sacroilíaco. Y también tenemos un ligamento que se llama interóseo, que es entre los huesos. El ligamento interóseo se toma de cada uno de los dos huesos. O sea, uno es superficial, el sacroilíaco anterior y posterior, y el ligamento interóseo, que tiene una estructura interna hacia los huesos. Esos
ligamentos son los que se van endureciendo y crean cada vez más su función de cierres de seguridad de la pelvis. Bien, por eso es que debido a estos ligamentos y a su situación anatómica, la articulación tiene muy poco movimiento. Bueno, igualmente es una amplia artrosis, no olviden que era poco movimiento, ¿no? Y normalmente, y esto pasa en la anatomía, se considera un solo hueso. Y eso no está bien, dado que perdemos capacidad de movernos. ¿Bien? Pero se considera a nivel de movimiento, nos vamos cerrando y cada vez se mueve más como un solo hueso. La pelvis en su parte anterior está unida, la nombré antes, por la sínfisis pubiana. Aquí está. Esta es la sínfisis pubiana. Es una articulación también. Entre ambos pubis se interpone un disco fibrocartilaginoso. Ustedes ya saben que divide huesos, o sea, un coxal con otro sería, ¿ven? Aquí está dibujado con un color un poco más claro. Es también una articulación poco móvil, rígida, está muy reforzada por ligamentos, sobre todo un ligamento que es el superior del pubis, que está aquí, superior del pubis, así, ¿ven? Y un ligamento arqueado que está por debajo, aquí está el arqueado, aquí está el superior del pubis, aquí está el arqueado. Es una articulación, como les decía, poco móvil y tiene que ver con esos ligamentos. Para los entrenadores es determinante saber que esta articulación es la que va a mantener el equilibrio de los huesos que se van a unir para crear casi el 90% de los ejercicios del tren inferior. Y son los que soportan la carga y permiten el equilibrio de la columna y del tren superior. Digo esto porque nos olvidamos a veces, sobre todo los varones, de mantener sanos, con movimientos y estiramientos, a los ligamentos que conforman a la pelvis, que son determinantes a la hora de gestar ejercicios con cierto nivel de calidad, fundamentalmente. Bien, anatomía simple, sobre todo hacer hincapié en los huesos, que son los que luego necesitan cierta adaptación, y a los ligamentos, que no olviden que dependen, disculpen, se adaptan, iba a decir, pero mejor es que depende para su adaptación, está mejor la frase, de sus ligamentos. Bien, que hay que moverlos y que hay que estirarlos. ¿Qué movimientos tiene esta cintura pélvica? Hay muchos nombres, sobre todo los biomecanicistas que le ponen. Nosotros vamos a usar los de Leopold Busquet particularmente, pero no hay que despreciar otros nombres. Lo cierto es que la inclinación hacia adelante, que está aquí, la inclinación hacia adelante, que significa retroversión, es así, que es cuando la pelvis toda va hacia adelante y la región superior va hacia atrás, al revés de la anteversión. Esta retroversión, también llamada inclinación hacia adelante, es una combinación de una flexión de lo que sería la cadera, el apunte lo refiere como muslo, o sea, es el fémur el que va a tener que salir hacia adelante, este huesito, y una hiperextensión lumbar, o sea que cuando el hueso se va hacia adelante, es obvio, ven, está tomado aquí la anteversión lumbar. Aquí tenemos, disculpa, está la hiperextensión lumbar, está aquí. ¿Por qué? Y porque si ustedes se llevan el sacro para adelante, obviamente el sacro está unida a la lumbar 5, y la 5 a la 4, y así. Entonces va a haber sí o sí, cada vez que ustedes hagan este movimiento, una hiperextensión lumbrosacra, porque se llevan al sacro, se llevan a las lumbares también. En la inclinación hacia atrás, que es la anteversión del gráfico, que es cuando sale hacia atrás la columna, es una combinación entre la extensión de los muslos, o sea, de la cadera, y una flexión ahora lumbo-sacra. Inclinaciones hacia adelante y hacia atrás. También hay inclinaciones laterales graficadas aquí, tanto a la derecha como a la izquierda. Si ustedes se fijan, otra vez el autor hace referencia a que la cintura pélvica tiene una particularidad, tiene huesos y ligamentos, obviamente está unida a la columna y a la cadera, pero no tiene sus propios músculos. Por lo tanto, siempre depende de la musculatura de la cadera, siempre. Por eso necesitamos una abducción de cadera y una aducción de una cadera, abducción de una y una aducción de otra para producir las inclinaciones hacia el costado, o sea, inclinaciones laterales hacia la derecha, que la cadera va hacia un lado,
y después hacia el otro lado. Estos son los movimientos que permiten no solamente una irrigación sanguínea correcta, con mucho cuidado, sino el que mantiene sano y vivo a los ligamentos. Bien, vamos hacia la segunda articulación, un poco más larga, que es la cintura pélvica, que vendría a ser la base de lo que va a ser la unión del tren inferior con los demás núcleos articulares orgánicos, columna, tren superior. Volvemos al concepto que teníamos, ¿no? De proximal. ¿Se acuerdan que el hombro era la articulación proximal, decíamos, con la columna en el tren superior? Bueno, la cadera es la articulación proximal del miembro inferior. Al estar situada en su raíz, la función es la de conectarlo en todas las direcciones del espacio. O sea, la cadera es la que nos orienta hacia todos los movimientos que queremos hacer. Una sola articulación tiene la cadera, una sola, que tiene que ver con la coxofemoral. Aquí está la articulación coxo de hueso coxal, que aquí está dibujado en grande. ¿Ya? Ese hueso es el que ya vimos. ¿Qué es este? Un coxal. El hueso coxal unido al fémur, que también vimos. ¿Ya? Entonces, dos huesos van a formar esta articulación. El hueso coxal, o hueso, que es el que va a permitir tener una concavidad, es muy parecido a la articulación del hombro, no olviden que eran en artrosis ambas, es la cavidad cotiloidea, se llama aquí. La cavidad cotiloidea. La cavidad cotiloidea, que es donde va a entrar la cabeza, que es el número 2 en mi gráfico aquí, la cabeza del fémur. Ingresa ahí, y ahí forman la articulación. ¿No? Obviamente va a tener un rodete, que está marcado aquí con el número 3, que se llama cotiloideo, y este grande que está aquí es el ligamento redondo. Este ligamento redondo es fundamental, porque eso es lo que permite el tipo de articulación que es. Es una enartrosis también, igual que el hombro, pero tiene una cooptación firme. Eso es lo que diferencia de la articulación escapulohumeral. Porque también está dotada de una gran capacidad de moverse, pero esta articulación es cooptación firme. O sea, es más fácil que se quiebre el fémur a que se disloque. O sea que este hueso salga de dentro de este hueso. Después tiene una cápsula articular. Nosotros tenemos una cápsula articular aquí adentro. Tiene una cápsula que es un manguito cilíndrico, que está aquí, donde está en este momento mi cursor. Aquí. Que va desde el hueso ilíaco, que está aquí, al extremo superior del fémur. O sea, hasta aquí. Todo lo que cambió de color, y aquí tiene el mismo color, es un manguito cilíndrico, que tiene una cápsula, que está reforzado por fuertes ligamentos en las dos caras, aquí en una cara y de la otra cara también. O sea, es de cooptación firme, y aquí adentro tiene una característica sinovial. Aquí hay un ligamento muy sólido también, en este lugar, que es el ligamento de la cabeza femoral, donde ingresa. O sea que es de cooptación firme la articulación de la cadera. Y este sería nuestro otro huesito, ¿no? El fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. Tiene dos cóndilos, tiene dos eminencias, aquí están los cóndilos, ¿no? Están bien marcados aquí, ahí están los cóndilos, está abajo. La región superior a los cóndilos se llama epicóndilo. Estos son estructuras anatómicas que la van a analizar cuando vayan estudiando los músculos. No olviden, esto no se tienen que detener a estudiar de memoria, solo los nombran. Tiene los cóndilos, tiene trocánter, el cuerpo presenta una línea bien marcada, que es la línea áspera, o sea que tiene una línea áspera que está aquí, ¿ven? El espacio, la línea áspera termina aquí, el espacio que hay entre el trocánter menor que está aquí, ese es el trocánter menor. Hay un espacio entre el trocánter menor, que está aquí, y la línea áspera, que es la línea rugosa, que era el nombre del apunte. Bueno, cuando hablamos de inserciones de músculo, ¿no? Está aquí. También tiene un trocánter mayor, que está aquí arriba, el trocánter mayor. Tiene un cuello, este es el cuello que os digo que en las caderas cuando se quiebra en el cuello. O sea, esta cadera, este hueso no sale de su concavidad. Y obviamente esta es la cabeza del fémur. Pequeños accidentes
anatómico, hay especificaciones en el apunte que detalla cómo es el diámetro, que son 40-50 milímetros, que está en 2/3 de una esfera, que es la que ingresa, y que el cuello sirve de apoyo femoral, y que la forma del cuello y la cabeza es muy variable, muy variable, y ha llegado a la conclusión de que responde eso a una adaptación funcional, o sea que se va adaptando funcionalmente a medida que vamos viviendo, ¿no? Se podría decir. Bien, articulación de la cadera está bien descrita en el apunte, y es algo que ustedes, esto sí van a tener que aprender, insisto, no de memoria, sino con la memoria. Es obvio que la cabeza del fémur es la cabeza del fémur, que el trocánter mayor es el trocánter mayor, la línea rugosa es la línea rugosa, que el fémur tiene epicóndilos y tiene cóndilos, o sea, eso lo van a tener que saber. Ahora, el tema es cómo lo estudian, no repitiéndolos como loros, siempre les digo eso, sino leyéndolo, imaginándoselo, analizando, viendo mucho la clase, viendo mucho los gráficos, sobre todo cuando tienen que estudiar músculos y huesos. Vamos a trabajar sobre los movimientos de la articulación de la cadera. Siempre trato de que piensen que cuando una articulación se mueve, de los huesos uno de los dos se mueve y el otro sirve de punto fijo. Cuando se mueve la cadera, se mueve el fémur, o sea que el coxal se queda como punto fijo. Y el que se va a mover es el fémur. Cuando el fémur sale de su posición anatómica, hacia arriba se llama flexión. Cuando vuelve a su posición anatómica de la flexión se llama extensión, y cuando sale, hiperextensión. A la vez la cadera puede hacer una rotación interna y externa. Esto ya tiene una dependencia, que no flexione en la rodilla. La rodilla tiene que ser extendida para que toda la pierna forme una sola palanca. Si las rodillas y los tobillos están trabados, entonces ustedes tienen una rotación interna cuando los pies se meten hacia adentro y tienen una rotación externa cuando los pies salen hacia afuera. No olviden que tienen que estar en posición anatómica los tobillos y las rodillas, porque si flexionan la rodilla o el tobillo, ya están convirtiendo el movimiento en movimientos de rodilla y tobillo, no de cadera. Bien. La abducción es sacar, ya no olviden que abducir es sacar de la línea media, la abducción es sacar la pierna de la media del cuerpo, hacia un lado y vuelve. Cuando las piernas salen hacia un lado se llama abducción o abducción, y cuando vuelven a su posición anatómica se llaman aducción. Misma característica de movimiento que tiene el hombro, que también tiene movimientos similares de abducción y aducción. Las dos extremidades pueden salir de la línea media, y también la escápula, no olviden que compartir. Esos movimientos, obviamente, y este es el corazón de nuestro aprendizaje, no tanto la anatomía funcional, sino más bien cómo funcionan los músculos. La articulación de la cadera está formada por músculos flexores extensores. Fíjense ustedes, primera lógica de aprendizaje. Si nosotros tenemos músculos flexores de cadera, quiere decir que tenemos músculos, ¿ven?, flexores de cadera, que a través de su origen e inserción, siempre van a estar en el plano frontal, porque lo que tengo que lograr es que el origen, que va a estar aquí, en esta región, tire hacia arriba mi pierna. Por lo tanto, el origen tiene que estar aquí y la inserción en mi pierna. O sea, en este caso, como la articulación es coxofemoral, en el fémur. O sea que, primera regla que tenemos para pensar la biomecánica. En la columna y en el hueso coxal van a estar los orígenes. Y la inserción va a estar en el fémur, para que se puedan mover. Y en la parte anterior van a estar los que flexionan. Los que flexionan porque es llevar este hueso que está aquí, que es el fémur, es llevarlo hacia adelante. ¿Bien? El primero de ellos ya lo estudiamos, es el psoas ilíaco, ya lo estudiamos. Solo que ahora le vamos a agregar al psoas mayor, que no olviden que se tomaba de la última vértebra dorsal y de todas las apófisis transversas de las lumbares, y formaba un vientre largo, por eso era hiperextensor de columna lumbar, y colaboraba con la flexión del tronco, la llevaba hacia el fémur, decíamos en ese momento. Ahora sabemos que su inserción está en el trocánter menor del fémur. Y ahora sí ven el trocánter menor que está aquí, empezamos a reconocer los accidentes anatómicos del fémur.
Bueno, no hace falta estudiarlo de memoria cuando empieza la punta. Cuando estoy estudiando biomecánica, digo, ¿dónde estaba el trocánter menor? Me voy al hueso, digo, trocánter menor. En el apunte tengo, aquí está, aquí está, hasta aquí viene, trocánter menor, trocánter menor. Vista anterior, vista posterior. En la vista anterior se ve mejor el trocánter, se ve menos en la vista posterior. Ahí recién digo, ahí está el trocánter menor, o sea que el psoas va hacia el trocánter menor. ¿Ven? Si ustedes lo dicen así, lo repiten, van a asociar el origen y la inserción del psoas ilíaco con el accidente, disculpen, voy a decir otra cosa, con el accidente anatómico, que en este caso sería el trocánter, y en este caso el menor, aquí está el mayor, ¿no? Bien. Ahora, nosotros habíamos estudiado el psoas mayor, solo habíamos planteado que había un psoas ilíaco, porque el psoas ilíaco, si ustedes se fijan, se origina en la superficie interna del ilion. Ahí está el hueso, dentro del coxal, la parte superior, decía al inicio de la punta, es el ilion. Ven que aquí lo pueden repasar, lo pueden repetir, lo pueden marcar, como está haciendo el profe, escuchar las veces que hagan falta. ¿Por qué no lo estudiamos antes? Y porque si se dan cuenta, no tiene ninguna influencia en la articulación de la columna. Pero el psoas ilíaco, que se une con el psoas mayor, para insertarse ambos exactamente en el mismo lugar, trocánter menor del fémur, trocánter menor del fémur, cuanto más lo repitan, más se van a acordar, y forman un solo músculo, que cuando la cadera se flexiona, o sea, cuando el fémur sube hacia arriba, es porque se toma de sus orígenes, tracciona y lleva el fémur hacia adelante. Flexión. Pero también puede hacer la rotación externa de la cadera. ¿Por qué? Y porque cuando uno extiende la rodilla, extiende el tobillo y lleva la punta del pie hacia adentro, el fémur se va hacia adentro. Entonces alarga al psoas y queda relajado y en reposo para que cuando él se contraiga, vuelva a la posición anatómica, a lo que sería, no olviden que la rotación, tanto interna como externa, es que la cabeza del fémur rote en la cavidad cotiloidea. Que rota hacia adentro. Entonces lo llevo a la posición anatómica con el psoas. Primer músculo que es flexor. No olviden que todos son anteriores. Ahora va a empezar un grupo de músculos que están todos, originados en lo que vamos a llamar la rama iliopubiana hasta llegar al pubis. No olviden que esto que está aquí era el ilion, ¿se acuerdan? Bueno, hay una parte que está justo al frente del fémur que empieza la región donde se une con el pubis, que era este. Y se llama región iliopubiana. Igual ya van a ver que hay músculos aquí también, que se originan aquí. Por eso dije que vamos a empezar a trabajar con esta región ahora. ¿Ven? Aquí pueden repasar que los músculos que flexionan a la cadera mueven a este hueso, que es el fémur, y se originan en el hueso coxal y exclusivamente el psoas en la columna también. Aquí está la L5, la lumbar 5 unida al sacro. ¿Bien? No olviden que yo aconsejo estudiar este capítulo exactamente de la misma manera. Solo que yo lo estoy diciendo usando mi memoria, pero ustedes tienen el apunte, que procuro que siempre diga exactamente lo mismo que la clase, el apunte que les llega. Así les es más didáctico. Entonces, el pectíneo, les decía. ¿Qué función cumple este músculo que se llama pectíneo? Bueno, ya sabemos que es flexor, ¿no? Pero también va a producir la aducción. Fíjense ustedes ese movimiento. El fémur se va para un costado, se llama abducción. Entonces, ¿qué hace con este músculo? Lo estira y lo pone relajado y en reposo. Lo estira. Entonces, cuando él se contrae, origen, inserción, trae el fémur hacia adentro, o sea, aducción del fémur. Pero si está en posición anatómica y se contrae, lleva hacia arriba al fémur, flexión. Donde se origina, ya lo dijimos, rama iliopubiana. También estudiamos porque se llama así, porque es la unión del ilion con el pubis, así de simple, iliopubiana. Perfecto. Pectíneo, primero. Vamos con el otro. El otro músculo que el profesor, vaya a saber por cuál situación de la vida, no le puso nombre, le vamos a poner ahora. Este músculo se llama sartorio.
¿sí? Voy a utilizar un pequeño truco para ponerle nombre. Este es el famoso sartorio. El sartorio tiene una particularidad. Mientras voy diciendo, les pongo el nombre para que vaya a saber por qué razón no lo había puesto antes. El sartorio, le vamos a cambiar de color también, es un músculo muy particular, es un músculo que nos olvidamos casi todo de que existe. Por su origen, que es la espina ilíaca, ven, aquí tenemos ya la espina ilíaca, miren, aquí está la espina. La espina también va a ser un lugar de muchos orígenes musculares, ya van a ver otros, pero la espina es muy importante en el movimiento, sobre todo de los ejercicios. Este músculo que es el sartorio, ya vamos a ver las funciones, pero me gusta que ustedes se den cuenta la forma que tiene. Es una forma como si fuera una S en realidad, ¿eh? Es así y se inserta aquí. La forma que tiene el sartorio hace que no solamente el sartorio, que sale del pubis, perdón, disculpa, de la espina ilíaca, pero llega a la tuberosidad interna de la tibia. Bien, habíamos dicho que este hueso que está aquí es la tibia, este era el peroné. No se vuelvan locos con los nombres. La parte superior de un hueso largo, es la tuberosidad. Todos los huesos tienen tuberosidades anteriores y obviamente posteriores. Tienen también las tuberosidades, parte interna, porque están hacia el lado interno del cuerpo, parte externa y parte media. El sartorio va hacia la tuberosidad interna de la tibia. Tiene un ligamento no tan potente, es muy lesionable, podemos decir, sobre todo porque tiene un tendón de origen muy potente. O sea que se utiliza mucho este ejercicio, los deportistas se lo lesionan mucho también, porque no siempre está bien adaptado, sobre todo, tiene muy pocos niveles de movilidad. Los corredores, sobre todo, lo trabajan mucho de manera dinámica. También para hacer, por ejemplo, step, o para hacer TAEU o box training, cuando tienen que usar de manera muy dinámica la pierna, el sartorio es un músculo que contribuye directamente con la flexión. Obviamente porque origen e inserción, cuando él tira hacia arriba, cuando se contrae, no va por la articulación de la rodilla, va a tirar hacia arriba el fémur. Primero. Segundo, es un músculo que produce también la abducción en primer grado. ¿Por qué? Porque ven que si él tira de aquí y ustedes quieren sacar, no es el motor primario, pero va a colaborar con la abducción. Y cuando rotan internamente, ustedes se llevan su inserción hacia atrás, porque la rotación significa que este hueso se mete hacia adentro, entonces él cuando tira hace una rotación externa. Sale de la rotación interna y va hacia la rotación en posición anatómica, que sería una rotación externa. Se podría decir que la capacidad que tiene de producir muchos movimientos hace que todos los movimientos de cadera dinámicos, flexo-extensión, abducciones dinámicas, todo el movimiento de la cadera, él sea un potente colaborador. Que cuando nos olvidamos de hacer movilidad y estiramientos del tren inferior para luego hacer ejercicio de musculación o usar el tren inferior de forma dinámica, es el sartorio el que nos va a poner límites, sobre todo límites en características que tienen que ver con la motricidad dinámica del tren inferior. Movilidad y estiramiento de flexo-extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa lo adaptan para que ese músculo cumpla sus funciones de manera eficiente. Recto anterior, otra vez la espina ilíaca, ¿ven lo que les decía? La espina ilíaca es, desde el punto de vista del coxal, una gran región en donde se originan muchos músculos, sobre todo los que producen los anteriores, los que producen flexiones, rotaciones, abducciones y aducciones, y son determinantes en la motricidad. El recto anterior lo vamos a volver a ver, porque este es el recto anterior, forma parte del músculo que llamamos cuádriceps, ¿no? Pero también colabora este recto por el lugar de origen, que es la espina, y por su inserción. Aquí está la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí, tuberosidad anterior de la tibia. Ahí es donde se toma, aquí. Este es el famoso recto anterior. Y es motor primario de la flexión de cadera. Es motor primario. ¿Por qué? Porque si ustedes tiran desde la tibia, obviamente también mueven, cruzando por la rótula, también mueven a el fémur en la flexión.
Es el más lógico, podríamos decir. El recto igualmente se lo entrena en estiramientos y movilidad con la flexión de cadera, sobre todo con la flexibilidad dinámica. Pero, en realidad, el nivel de fuerza se lo va a hacer con otro movimiento, que es la extensión, pero de la rodilla. Cuando terminamos con los músculos que llamamos anteriores, nos metemos en los músculos extensores, a los que llamamos músculos posteriores, porque están de atrás, ¿no? O sea, si yo me llevé el fémur hacia adelante, cuando traigo el fémur hacia atrás, es obvio, vamos a los gráficos del movimiento, cuando yo me llevé en flexión, obviamente que para hacer la extensión, traerlos hacia atrás y después hacerlos pasar, necesito músculos que estén en la parte posterior. O sea, que se tomen de la columna, que se tomen del coxal, pero de la parte posterior. Para que cuando ellos se contraigan, desde la posición de flexión, extiendan la cadera y la hiperextiendan en el segundo de los casos. Entonces, el músculo más grande y el principal, que es el glúteo mayor. No olviden que le llamamos grupo glúteo porque hay un glúteo mayor, hay un glúteo medio, que lo vamos a estudiar por separado, y un glúteo menor. No todos hacen exactamente el mismo movimiento. Razón. El glúteo mayor empieza en la fosa ilíaca, en los 2/3 para abajo, aquí, de la fosa ilíaca. Se toma de la cresta ilíaca y también del sacro y del coxis. O sea, se toma de toda esta porción, ¿ven? Sacrocoxigia se llama. Se toma de toda esta porción. Eso. O sea que ese es el origen del músculo. Es un músculo muy grande, muy, muy grande, el glúteo. ¿A dónde va? A la línea áspera. Está aquí en la línea áspera. ¿Se acuerdan? Que teníamos dos líneas, la rugosa y la áspera. Bueno, él va hacia la línea áspera del fémur. Obviamente que sí, este fémur está hacia adelante, esta es una vista posterior, pero si estuviera hacia adelante, este músculo se estira. De hecho, los músculos flexores, si se acuerdan, pequeño, sartorio, recto, que se llevan al fémur hacia adelante, cuando se lo llevan, este músculo se tendría que relajar. Es antagonista de los flexores. Él se relaja para que se contraigan los otros. Obviamente queda en posición ideal, relajada y en reposo. Cuando más lejos se va el fémur, más se lleva a su línea áspera. Cuando más se lleva a su línea áspera, mejor tracción tiene el glúteo. Por eso la sentadilla es un ejercicio construido para que el fémur, cuando nos sentamos sobre nuestros talones, el fémur se vaya lo más arriba posible. Porque cuando empiezo la contracción extensora de la cadera, o sea, cuando empiezo a volver a mi posición anatómica, que es de extensión, el glúteo va a generar su mejor tensión. Es motor primario de la extensión, es motor primario de la abducción. ¿Por qué? Y porque si ustedes se llevan, si ustedes quieren sacar al fémur, primero, la primer fuerza la van a hacer glúteos, ya van a ver por qué propiamente dicho, pero porque están en el fémur. Cuando tiran hacia este costado lo pueden sacar. Y por último, la rotación externa. Cuando ustedes hacen rotación interna, también se llevan su inserción que está en el fémur, en la línea áspera. Tira. Ahora, es motor primario y en entrenamiento. O sea, para un traumatólogo todas las funciones son importantes. Por el dolor, ¿sí? O sea que si ustedes se lesionan el glúteo, cuando abducen les duele y cuando rotan externamente les duele. Pero si ustedes lo quieren entrenar, la mayor cantidad y porción de fibra trabaja de extensora. Es muy poquito lo que puede abducir, el rango tiene 10-12 grados, casi nada. El otro músculo es el abductor para el entrenamiento. Y rotadores externos tenemos rotadores más potentes. De hecho, el sartorio es más potente como rotador que el mismo glúteo. O sea, si ustedes quieren reclutar muchas unidades motoras, reclutamiento, trabajar en velocidad, sumación, y reclutar saltos, unidades motoras del glúteo, hay que trabajarlo como extensor. Ustedes dirán, y profe, entonces, ¿para qué estudiamos las otras acciones? Y porque en muchos casos los entrenadores trabajamos sinérgicamente con traumatólogos y kinesiólogos y obviamente con traumatólogos, que son los que nos mandan los diagnósticos. Y si a mí me dicen que hay una inflamación de uno de los tendones del glúteo, yo ya sé que no solo la extensión le va a doler a mi alumno, sino también cuando abduce y cuando rota de manera externa la cadera.
¿Bien? Esa es la razón fundamental por la que estudiamos todo, no solo el motor primario de los ejercicios y de la fuerza. ¿Ven? Aquí está el glúteo medio. Piensen que este músculo está por debajo del otro. El glúteo mayor es el músculo que recubre, es el que está, es el superficial, por eso para estética lo trabajamos más a él. Y él es motor primario de la extensión. Ahora, fíjense, la fosa ilíaca en la parte superior, en los 3/4 superiores, que es anteriores a la cresta ilíaca. O sea, miren, está en la fosa superior, aquí. Ahí está. Está en la fosa. ¿A dónde va? Fíjense que no tiene la misma inserción, o sea, no viene aquí. Donde está marcando mi cursor ahora es donde empieza la línea áspera. Antes está la rugosa, aquí está la áspera, ¿ven? No olviden que todo esto lo tienen en la anatomía del hueso. O sea que van a tener en su apunte cuando estén estudiando. Va hacia el trocánter mayor, ¿no? Va hacia el trocánter mayor. Eso significa que su ángulo de tracción es totalmente distinto. O sea, si ustedes se llevan al fémur hacia adelante, no hay duda que va a ayudar con la extensión, que es lo que hace el glúteo mayor. Pero él realmente es motor primario de la abducción en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no olviden que el fémur también, perdón, disculpen, que para sacar el fémur, el glúteo mayor también. Pero miren dónde está. En los primeros 30 a 40 grados, cuando ustedes abducen o se sacan para afuera el fémur, el glúteo menor, que es este, que aquí tiene el origen, y tracción hacia afuera, es un potente abductor. La abducción, en la parte más potente, o sea, cuando más fuerza tiene que hacer el músculo, cuanto más fuerte es la banda de goma con la que abduzco, o cuanto más kilos le pongo a las tobilleras, o en la máquina, cuando estoy sentado en la máquina para reducir la cadera, cuanto más kilos hago, más fuerza hacen. El pectoral, perdón, disculpe, el glúteo medio, y miren quién también, el glúteo menor. Fíjense dónde está el glúteo menor. También está en la fosa ilíaca, pero un poquito más abajo. Hagan un pequeño repaso. Aquí arriba está el medio que lo tapa al menor. Y arriba de ellos, pero empezando desde aquí, y toda esta región hasta aquí, está el mayor, que va a la línea áspera. Si hacen ese ejercicio mental, van a ver que este es el músculo más profundo. Y tiene la particularidad de ser también abductor. Él abduce potentemente. No olviden que también es motor primario de la rotación interna, porque al estar aquí, cuando tira puede llevar hacia adentro el fémur, colabora con la flexión por la posición anatómica que tiene, que es como si fuera una casita, la cintura pélvica, con sus fibras anteriores, obviamente, y con las fibras posteriores contribuye a la extensión y a la rotación externa. Tenemos que saber eso. Ahora, si ustedes me preguntan, y profe, lo quiero entrenar. Bueno, se entrena junto, primero para estirar, es llevar el fémur hacia adentro. Se estira exactamente igual que se estiran los aductores. Por eso la función principal es abductor. Llevar el fémur hacia un costado, estira el glúteo. ¿Cómo lo muevo? De forma dinámica, pero fundamentalmente con abducciones. ¿Y cómo lo entreno? Con abducciones. Siempre abducción, pero abducción, se podría decir así, entrena la cadera también, pero ¿hasta dónde? Hasta los 30, 40 grados. Porque cuando me voy de 40 grados, ya es un músculo mucho más grande el que va a trabajar. Glúteo menor y medio se insertan en el mismo lugar, empiezan en la fosa ilíaca en lugares distintos. Su principal función en el entrenamiento es ser abductores y colaboran con la extensión de la cadera junto con el glúteo mayor. Otro socio que tienen los extensores, otro socio que tienen se llaman isquios. Ustedes a los isquios, que se llama así porque empiezan en la tuberosidad isquiática coxal, ya vamos a ir, está aquí, se llama isquio. Muchos le llaman isquiotibiales, la mayoría de la bibliografía inclusive le llama isquiotibiales, lo van a ver. Lo que pasa es que es biomecánicamente no es correcto, dado que uno de ellos, porque los isquios son tres, el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso, son tres. Dos de ellos, semimembranoso y semitendinoso, son músculos que terminan en la tibia, ahora vamos a ver, y serían tibiales, pero uno de ellos, que es el bíceps femoral, termina en el peroné. La región de la pierna es la región sural,
Y como estos músculos están en la región de la pierna, es técnicamente más correcto llamarlos isquiosurales. Pero no se peleen con nadie. Hay algunos que le van a llamar isquiotibiales y bueno, que lo hagan. Si los reconocen, ¿qué es lo importante para un entrenador? Lo que estamos por ver ahora, su origen y su inserción. Es lo más importante. Empiezan obviamente en el mismo lugar, en la tuberosidad isquiática, solo que la tuberosidad isquiática es aquí esta invaginación que tiene el hueso, es isquiática y coxal, está entre el isquion, ¿no? Y está en el coxal, obviamente, está aquí el isquion. No tienen el mismo origen. Se originan en la misma región, pero van a estar uno al lado de otro. Obviamente el vientre de uno a veces tapa al otro cuando lo ven en una imagen general como la que vimos antes. Bueno, aquí hay músculos que están tapados por otros músculos, pero si los ven en hueso también es igual. Y el bíceps se llama bíceps porque tiene dos orígenes. Uno es la tuberosidad isquiática, y después tiene una porción corta, que se toma de la parte inferior, la parte media, perdón, inferior, de la línea áspera. No olviden que aquí arriba está el glúteo, línea áspera. Y va hacia la cabeza del peroné. El de la cabeza del peroné, el bíceps femoral, los dos van al mismo lugar, serían los que evitan que el bíceps sea solamente tibial. El bíceps es peróneo, está en el peroné, no es tibial. El semitendinoso y el semimembranoso son tibiales, ellos sí. Bien. Luego, bíceps femoral, tuberosidad isquiática y va hacia la cabeza del peroné. Obviamente es motor primario, porque cuando ustedes se llevan hacia adelante, no olviden que es la función de la flexión, él se lo pone relajado y en reposo. Entonces, ¿qué hace? Extensión de la cadera y también va a trabajar en la rotación interna. La mecánica de pensar esto ya se los enseñé. Cuando hay una rotación interna, ustedes se llevan el fémur, con él la tibia y el peroné que están articulados, tibia y peroné aquí están articulados. De hecho es una articulación que es la de la rodilla, por lo tanto si está extendida, trabajan como un bloque. Si se llevan todo para adentro, rotación interna, ellos van a colaborar con la rotación externa. Bien, perfecto. Y aquí están los otros dos. ¿Ven? Todos salen de la tuberosidad isquiática, uno al lado de otro. Uno al lado de otro, tuberosidad isquiática. Coxal, los dos. El semimembranoso va hacia la tuberosidad, perdón, disculpen. El semitendinoso va a la región de pata de ganso de la tibia. El semitendinoso. O sea, esta es la tibia. Tenemos dos accidentes anatómicos para analizarlo. Hay una cara posterior interna de la tibia, que es un surco que se llama surco intermembranoso, que está aquí arriba, que es donde se va a insertar el semimembranoso, que está aquí, y pasando un poquito hacia abajo es donde está la región de la pata de ganso de la tibia. O sea, va en la tibia, el isquio va hacia la tibia, los dos, tanto el semitendinoso como el semimembranoso, y se mete a la región interna de la tibia. ¿Sí? Así como el otro va hacia la parte externa de la tibia, porque va hacia el peroné, esto va hacia la región interna. ¿A dónde? El semitendinoso va hacia la región de la pata de ganso, aquí abajo y adentro. Y el semimembranoso va hacia la cara posterior interna, se llama surco semimembranoso, que está aquí, en la parte interna, ambos. Se podría decir que los tibiales de los isquiosurales, son el semitendinoso y el semimembranoso. Semitendinoso, semimembranoso. El otro, que era el bíceps femoral, está del lado opuesto, o sea, en la parte externa. ¿Qué quiere decir esto? La función. Obviamente son un músculo que trabajan juntos, por eso tienen el mismo nombre, que es isquiosural, pero son extensores de cadera. Los dos colaboran con el glúteo. Ahora, no hacen todos rotación externa como lo hacía el bíceps, estos hacen interna. ¿Por qué? Por la posición anatómica. Estos están de adentro. O sea que cuando ustedes tiran y quieren rotar, que se rote este huesito, van a tirar hacia adentro y ahí rotan. Bueno, ellos al tener inserción interna colaboran con ese movimiento. Y ahí es cuando estiran a este. Al estirar a este, él hace la externa, que es el bíceps femoral. O sea, si bien cumplen la misma función en la cadera, en la situación de extensión, en las rotaciones, los tres músculos que forman a los isquiosurales cumplen funciones distintas.
Uno, el rotador interno, que son los semitendinosos y semimembranosos, y rotación externa hace el bíceps femoral. Es obvio que los movimientos de abducción y aducción son movimientos de llevar hacia afuera, ¿no? Abductores es hacia afuera, aductores hacia adentro. Los músculos aductores, por tanto, van a estar en la región interna de la articulación. También van a empezar en el coxal y también se van a tomar, ya sea de el fémur o de las regiones medias. Ahora van a ver por qué digo eso. Primero, tenemos dos músculos que los tenemos marcados aquí. Uno es el aductor menor. El grupo aductor son tres, el menor, el medio y el mayor. Tienen exactamente un origen muy parecido, porque así como recién vimos músculos anteriores, vamos a llamarlos así, y posteriores, el posterior se tomaban, ¿se acuerdan del isquion? Bueno, ahora vamos hacia la región del pubis. O sea, en esta región, los isquios están para atrás, el pubis está aquí adelante. Región del pubis. Bien, el aductor menor se toma de la rama inferior del pubis. Rama inferior del pubis, o sea, se toma del pubis. Aquí estaría, aquí arriba. Rama inferior del pubis. Y el recto interno de la sínfisis pubiana. ¿Eh? Esta es la sínfisis pubiana, de ahí se toma el recto interno. Tenemos al aductor menor, ¿a dónde se va a insertar? Y aquí aparece por primera vez la mitad superior de la línea áspera del fémur. O sea que la línea áspera, si se acuerdan, iba más o menos desde esta altura hasta aquí abajo, pero de la parte posterior del hueso. Bueno, en la primera parte se toma el aductor menor. Pero el recto va hacia la región anterointerna de la parte superior de la tibia. Ahí arriba, ¿eh? Aquí está, en la tibia. ¿Se dan cuenta? Que ambos, por eso les decía que no todos se toman del fémur, también de esta región. De la tibia, aquí, arriba. Cuando está extendida la rodilla, entonces, si ustedes la aducción la quieren hacer hacia afuera, la aducción la producen estos dos músculos como motores primarios. O sea, tienen que haberse llevado hacia afuera el fémur, abducción, para que ellos hagan la aducción. Al estar en esta posición anatómica, obviamente también van a contribuir con la flexión y con la rotación interna. O sea que este músculo también es flexor, este también, y con la rotación interna por la posición anatómica en la que se encuentra. O sea, cuando se quieren llevar que esta cavidad rote internamente. ¿Bien? Rotadores internos y aductores. No olviden lo que dije en la primera parte de la clase con relación a los músculos. ¿Por qué estudiamos todo nosotros? ¿Por qué nos relacionamos? El alumno viene y dice, profe, me duele aquí, el médico dice que tengo esto. Tengo que conocer orígenes e inserciones de la anatomía de mi alumno. Pero cuando me convierto en entrenador, tengo que saber que el sistema nervioso recluta ciertas unidades motoras de ciertos músculos como motores primarios y otros como motores secundarios. Y eso depende de la posición del cuerpo, del espacio de mi alumno. O sea, depende de cómo creo el ejercicio. Si yo el ejercicio lo creo de tal forma de que mi alumno tiene que hacer mucha fuerza en contra de una resistencia para hacer la aducción, entonces el que más va a trabajar es el aductor menor. Ahora, si hago de manera dinámica movimientos, el recto interno va a ser más predominante. Y si hago estiramientos, si son muy profundos, entonces el aductor. Pero si hago de manera dinámica, con rodilla extendida, va a ser el recto. Esa es la forma en la que un entrenador piensa lo que estudia. El aductor medio es muy particular, y aquí utilicé dos gráficos porque les quiero enseñar algo. El aductor menor, el aductor medio y el aductor mayor tienen una particularidad. Esos músculos se originan en la parte anterior de nuestro cuerpo, o sea, fíjense, en el pubis. No olviden que el pubis estaba abajo y adelante. Pero se insertan, y recién también nos pasó, en la línea áspera. Solo que este es en el tercio medio. Aquí podríamos decir que está el menor, ¿ven? La inserción del menor en la línea áspera. Y ustedes saben que la línea áspera está en la parte posterior, o sea que este esqueleto, como ustedes lo ven aquí, está mirando hacia atrás. O sea que ustedes, esta vista es posterior del esqueleto.
esta vista es anterior. O sea que aquí la inserción no se ve. ¿Por qué? Porque en una vista anterior no se ve la inserción. Ven que el fémur no tiene ahí la inserción. Esta línea blanca pasa. Si esto fuera técnicamente correcto, aquí tendría que haber líneas de puntos, porque las líneas de puntos en anatomía nos dicen que la inserción está por detrás. ¿No? Si se inserta por detrás. Por eso dibujé los dos. El que se mira de adelante y el que se mira desde atrás. ¿Ven? De atrás, el origen está por delante, o sea, está en el pubis. Pero la inserción está en la parte posterior. Por eso los músculos, estos músculos también pueden ser flexores, porque cuando se contraen tiran hacia adentro. Pero obviamente su función principal sigue siendo la aducción, son aductores. Y colaboran con las rotaciones. Por eso digo, un poco flexor es, porque está de atrás. Por lo tanto, si lo contraen desde el pubis, él, al menos hasta la línea media, va a ser flexor. Pero en realidad es un potente aductor y colabora de manera principal como rotador externo. Cuando ustedes llevan al fémur hacia adelante, llevan su, ya lo dije antes, llevan su línea áspera, por lo tanto cuando él se contrae, hace de rotador externo. Eso quería contar con este dibujo, que los aductores son músculos que empiezan en el pubis hacia adelante, pero que su inserción se hace en la parte posterior del fémur. Y este es el más grande de todos, es el mayor, volvemos a una vista más lateral. O sea que si ustedes se fijan, el fémur está de frente, no se ven los cóndilos de manera desarrollada, están aquí. Por lo tanto, no se ve la inserción, ven, aquí se ve blanco, aquí tendría que haber líneas de puntos, como les dije antes, pero se toma también en la región isquiopubiana, tiene dos vientres, uno muy grande y otro muy pequeño. El primero se va desde el tercio inferior de la línea áspera del fémur, casi por toda la línea áspera del fémur, y el otro, cara posterior del cóndilo interno del fémur. Este es el cóndilo en la parte posterior, está el cóndilo. No olviden que cuando lean cóndilo, el que no se acuerde, va al gráfico, que lo va a tener impreso posiblemente, y ahí se fija y lo toma como tal. Entonces tiene el cóndilo interno del fémur, y ¿qué van a trabajar? Sobre el fémur. Este es obviamente, de los tres es el más potente aductor, ¿no es cierto? Eso es obvio. También por la misma razón biomecánica de recién, o sea que se origina en el pubis, pero se va para atrás del fémur, que ya de por sí está atrás, y también es rotador interno. O sea que sobre todo por la función que tiene de inserción en la cara posterior del cóndilo, va a rotar internamente. ¿Ven cómo los músculos cumplen funciones principales iguales, los músculos grandes, por ejemplo, los aductores, pero no cumplen la misma función de manera de colaboradores? Por eso los entrenadores tenemos que saber que todo movimiento adapta, todo estiramiento entrena la unión de ese músculo con el hueso, que es el tendón, pero la fuerza principalmente elegimos, creamos ejercicios para poder desarrollar la mejor tensión del músculo. ¿Bien? Y por último, en relación a la cadera, porque ya estudiamos los rotadores, ya estudiamos directamente los flexores y los extensores, y los adductores, ahora vamos a los abductores. Es más simple, porque el músculo principal, yo les había dicho que el glúteo menor y el glúteo medio colaboraban con que la pierna salga hacia un lateral, les decía, hacia afuera, 30, 40 grados nada más. Porque ahí el fémur perdía una gran capacidad porque ellos son muy cortitos, se acortaban. Necesitan de este músculo largo que se llama tensor de la fascia lata, está aquí dibujado de costado. Se llama tensor porque forma aquí mismo tiene una estructura anatómica que se llama fascias, que son como si fueran cintillas tirantes las fascias, y tiene un tendón muy largo, empieza en la espina, ¿ven? Otra vez la espina como inicio, ¿se acuerdan? El sartorio, el recto, la espina ilíaca, y se inserta en la tuberosidad, pero externa de la tibia. ¿Se acuerdan que teníamos una tuberosidad interna, que la estoy marcando aquí? Tenemos una tuberosidad media, donde va el recto, y ahora venimos a una tuberosidad externa, o sea, hacia afuera. Es obvio que él, si se contrae desde aquí, cuando tira de la tuberosidad, puede llevar hacia la pierna, si fueran bailarines, hasta donde el bailarín quiere. ¿Vieron que llevan la pierna hasta aquí arriba? Bueno, los deportistas, la mayoría de ellos no, excepto que sea gimnasta deportivo, perdón,
pero si no es muy difícil. Pero va hacia la tuberosidad. Por eso es motor primario de la rotación interna, de la abducción. Insisto, ¿cómo entrenamos al tensor de la fascia lata? Con abducción. Por eso está remarcado en el apunte. Y obviamente, por la posición, también es flexor de cadera, no es un flexor muy potente, pero es motor primario fundamentalmente de la abducción. La mayoría de la anatomía del cuerpo humano es trabajada como en su función de movimiento. Por eso, cuando se trata de cadera, los movimientos menos utilizados por las personas son las rotaciones, igual que en el hombro, muy pocos hacen rotaciones de hombro. Y al ser articulaciones de cooptación, o sea, que tienen una concavidad y una convexidad, o sea, un hueso que ingresa en otro, pierden mucho su salud. O sea, las caderas se rigidizan rápido, igual que el hombro, producen muchos dolores, sobre todo en la época que va a venir, que es cuando las personas empiezan a hacer ejercicio, porque empieza la primavera o el verano, empiezan a hacer ejercicios de tracción, saltos, clases de técnicas, pedalear, correr, caminar, y no preparan esas articulaciones. Por eso es que para la anatomía clínica, podemos decir, que es el lugar donde sacamos la teoría para estudiarla nosotros, las rotaciones suelen ser puestas como motores primarios, porque lo es, no es porque sí, lo es, pero del movimiento. Ahora, cuando yo lo quiero entrenar este vientre, necesito hacer abducciones contra grandes resistencias, con poleas, con pesos externos, como las tobilleras, por ejemplo, o las musleras, en donde yo pueda hacer una abducción lo más potente posible, o sea, un movimiento de la pierna hacia afuera, que es la abducción, y allí entreno al vientre muscular. La clase que viene vamos a empezar con esta articulación, que es la articulación de la rodilla. Vamos a hacer 2 clases de este capítulo, al igual que lo hicimos con tren superior, y vamos a tratar de trabajar con ellos. No olviden la forma en la que les pido que lo estudien, no olviden eso, es muy importante que de la misma forma en la que les doy la clase y con sus apuntes en la mano, estudien este capítulo. Gracias por la atención, que tengan un buen día.